Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marco Galicia y es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio virtual. De antemano agradezco el tiempo que invierten para visualizar mis videos y les invito a que se suscriban, que den clic en la campanita y así estarán al pendiente de nuevas publicaciones que yo vaya haciendo. Todo esto lo hago con la idea de compartir pues, conocimiento, experiencia en cuanto a mi área de auditoría, finanzas y espero que sea de utilidad para ustedes. Este es el primer video de un ciclo que llamo Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Así que empecemos. ¿Qué es un proyecto? Acá tengo esta diapositiva, dice, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, el cual tiende a resolver una necesidad humana. En realidad, cuando nosotros vamos a presentar y elaborar un proyecto de inversión, lo primero que identificamos es una necesidad o una problemática en la sociedad o en un grupo específico de personas. Identificamos con una observación, con la experiencia, con la vivencia, una necesidad de insatisfacción de algún factor, de algún servicio, de algún producto por parte de ese grupo de personas. Con esa necesidad, esa problemática identificada, pues nosotros buscamos una solución a ella. Entonces, en la búsqueda de una solución inteligente a ese problema, es que nosotros planteamos un proyecto. Ahora, un proyecto de inversión es el plan que nosotros vamos a diseñar y además le vamos a asignar un monto de capital y le proporcionaremos insumos de varios tipos, los que sean necesarios para producir un bien o un servicio útil a la sociedad. Entonces, es de resaltar estas características. Primero es un plan, porque tiene actividades, acciones, etapas a desarrollar. Tiene un monto de capital y es ahí donde viene el monto de la inversión, como lo percibimos, ese capital, ese dinero que debemos de colocar para que pueda funcionar el proyecto, para que pueda tener vida. Los insumos de varios tipos, como pueden ser materiales, tecnológicos, humanos, etcétera, que van a ser necesarios y vamos a ir definiendo en nuestro estudio cuáles son esos, porque van de acuerdo a la idea que nosotros planteamos. Todo eso, plan, monto de capital, insumos necesarios para producir el bien o servicio útil a la sociedad. Útil porque va a satisfacer esa necesidad que nosotros previamente identificamos. Ahora, debe de hacerse una inversión inteligente. ¿Por qué? Una inversión inteligente requiere una base que la justifique, es decir, información, datos que justifiquen el por qué hacer esa inversión. Esa base es lo que se llama un proyecto estructurado y evaluado que indique la pauta a seguir. Estructurado porque tiene una forma, tiene características, tiene cualidades, tiene etapas, tiene procesos, ¿sí? Evaluado porque en la parte económica y en la parte tanto cualitativa como cuantitativa, pues va a ser evaluada con diferentes técnicas. Entonces, toda vez
que nosotros hayamos terminado esa evaluación cualitativa y cuantitativa de nuestra idea, de nuestro proyecto, también nos va a dar una pauta a seguir, es decir, pasos, etapas de forma secuencial, cómo debemos de seguir nosotros para que el proyecto pueda darse. Entonces, esta estructura, esta evaluación, esta pauta es la base sobre la cual pues una persona, por lo general un inversionista, va a tomar o poder tomar su decisión. Por eso es que es necesario elaborar los proyectos para que quienes tienen que tomar la decisión pues tengan un panorama, una visión más detallada, más amplia, más clara de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Ahora, debemos también de considerar que parte de nuestra evaluación tiene que ver con las ganancias futuras que proyectemos de nuestro proyecto. Pero aún así, esas ganancias futuras, para que la decisión del inversionista sea de una forma inteligente y más clara, debe estar sometida a un análisis de los factores externos que pudieran afectar esas ganancias futuras. Esos factores pueden afectar las ganancias, ya sea positiva o negativamente, así que debemos de identificarlas. Por ejemplo, en la parte económica, en los factores económicos, precios internacionales de insumos puede ser un elemento de factor económico externo que puede afectar las ganancias futuras, pero debemos de reconocer si un cambio en los precios internacionales de insumo, por ejemplo, afecta positiva o negativamente a nuestro proyecto. Factores políticos, por ejemplo, un cambio de gobierno afecta positiva o negativamente a mi proyecto. Negativamente porque puede ser que cualquiera de estos ejemplos de factores reduzca las ganancias futuras. Y positivamente es porque cualquiera de estos ejemplos u otros que ustedes consideren pueden afectar a su proyecto, pues pueden afectar positivamente a las ganancias futuras, a que se incrementen, a que se sostengan por un tiempo, ¿sí? Así que cada uno de los proyectos de forma individual habrá que analizarlos no solamente con estos factores, este es un ejemplo, pero cuáles son esos factores externos que pueden afectar, insisto, positivo o negativamente en el desarrollo de las ganancias futuras. Las bibliografías que tratan este tema de elaboración y evaluación de proyectos agrupan los proyectos o los tipos de estudio de proyectos en dos grupos. El primero es de acuerdo a la finalidad del estudio. Por ejemplo, nuestro estudio del proyecto de inversión puede tener como finalidad medir cuál es la rentabilidad del proyecto. Es decir, en las operaciones comerciales, en las operaciones básicas del proyecto, tendrá o no una rentabilidad y debemos de medirla, cuantificarla, ¿sí? Como finalidad del estudio también pudiéramos tener medir la rentabilidad del inversionista, es decir, darle una medida, un valor al inversionista de lo que obtendrá de parte del proyecto a cambio del dinero que va a invertir en él. El inversionista, por su lado, con su capital propio, necesita saber cuánto es que de su inversión tendrá un retorno. Ese monto de retorno necesita saber. Y nosotros debemos saber qué posibilidad tiene el proyecto de darle la rentabilidad que él necesita.
o cuál es la medida de rentabilidad que tiene el proyecto la capacidad de dar. Eso pues también ayudará al inversionista a tomar su decisión de invertir o no invertir. Como ven, tiene que quedar claro que la rentabilidad del inversionista es muy diferente a la rentabilidad del proyecto. Repito, la rentabilidad del proyecto tiene que ver con las operaciones, ¿sí? Las operaciones comerciales ordinarias del proyecto, y la rentabilidad del inversionista con el retorno que ofrecemos a los inversionistas a cambio de recibir su capital. Pero aún así, la rentabilidad del inversionista pues depende de la rentabilidad del proyecto. En tercer punto, como finalidad del estudio podemos tener medir la capacidad de pago del proyecto. Es decir, qué probabilidad tiene el proyecto de poder generar sosteniblemente e ir aumentando, en el mejor de los casos, el flujo de efectivo con el cual el proyecto pueda afrontar sus deudas y sus pasivos en el corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Es muy diferente la capacidad que tenga el proyecto de generar efectivo a la capacidad que tenga de generar rentabilidad. El otro grupo que definen las bibliografías para los proyectos de inversión tiene que ver con el objetivo de la inversión. Primero, puede ser, por ejemplo, la creación de un nuevo negocio o bien un proyecto de modernización. Esos son los dos subgrupos generales. La creación de un nuevo negocio quiere decir que no existe una operación actual, no hay una instalación, no hay inversión, no hay, insisto, repito, una operatoria de prestar un servicio, de comercializar un producto o de fabricarlo. Mientras que en un proyecto de modernización es aplicado el estudio de, de inversión a una empresa que ya existe, ya tiene sus operaciones independiente del tiempo que lleve en funcionamiento, pero ya existe. Entonces, en esa empresa que ya existe, vamos a evaluar un proyecto de inversión para casos como, por ejemplo, internalización, externalización, reemplazo, ampliación o abandono. Internalización tiene que ver con un análisis en el cual decimos un producto o servicio que actualmente tiene la empresa y que lo elabora un tercero, ¿sí? Estamos evaluando si ese servicio, ese producto, mejor lo elaboramos con nuestros propios recursos, nuestro propio personal, con nuestras instalaciones, con nuestra organización. Una externalización es al contrario, ya lo elaboramos nosotros y estamos considerando realizar un estudio de inversión considerando mejor en ese producto o servicio que elaboramos que lo elabore un tercero. Un reemplazo. Considerar reemplazar una línea de producto, una maquinaria, un software eh, que actualmente está funcionando, ¿sí? Pero que estamos evaluando, pues, reemplazarlo con uno diferente, con características de mayor producción, rapidez, velocidad, capacidad de, de cubrir cierta área, etcétera. Por lo general se trata de tener una mejora. Una ampliación. Realizamos un estudio de inversión en el cual estamos considerando ampliar, por ejemplo, una línea de producción, un nuevo servicio, una nueva sucursal o estamos evaluando cubrir una nueva área.
un nuevo canal de distribución, etcétera. Entonces, estamos ampliando las operaciones de la empresa y por lo que podemos llegar a necesitar de un estudio de inversión en un proyecto. Abandono. Al contrario, pues ya existe una sucursal, ya existe un canal de distribución, ya existe varias líneas de producción. Estamos considerando abandonarlas. Tenemos una planta productora en otro departamento o en otro país y entonces estamos considerando elaborar un proyecto de inversión y evaluar si esa planta pues, la quitamos de ese país, de ese departamento y la movemos probablemente a otro lado o simplemente la eliminamos. Abandono de una línea de producción, de un canal de distribución. ¿Por qué requieren una inversión? Probablemente, y en muchos casos tenemos una planta de producción o una sucursal en otro departamento y conlleva una inversión porque hay que desmantelarla. En ocasiones tenemos un contrato, pensemos que a lo mejor es de 15 años el contrato de arrendamiento y llevamos 9 años, entonces habrá una penalización en diferentes gastos en los que podemos incurrir por quitar una sucursal, por eh, quitar una línea de producción o quitar un canal de distribución. No olvide que aunque las técnicas de análisis empleadas en cada una de las partes de la metodología sirven para hacer una serie de determinaciones como los mercados objetivos, los costos, rendimientos, etcétera, esto no elimina la necesidad de tomar una decisión de tipo personal. Quiere decir que, aunque apliquemos todas estas técnicas de análisis y definamos nuestros mercados, costos, rendimientos y consideremos que es un, un- un proyecto de inversión con mucha información, aplicamos toda la metodología, todas las técnicas, tenemos información de alta calidad para tomar la decisión. Aún así, el estudio no decide por sí mismo si se echa a andar o no. Acá tiene que ver la persona, el inversionista, entre otras cosas, su aversión al riesgo, su estilo de invertir, sus gustos, su personalidad, ¿ya? A lo mejor también tiene que ver el inversionista cómo se lleva con el medio donde se va a desarrollar el proyecto de inversión. Por ejemplo, el proyecto de inversión tiene que ver con informática y puede ser que al inversionista ese tema de informática no le llame tanto la atención. Tenga el capital, tenga los recursos, el proyecto tendrá muy buenos datos, rentabilidad, tiene una factibilidad de elaborarse, pero a él no le gusta la parte de la tecnología, puede decir, no invierto. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, el estudio no decide por sí mismo, sino que solo proporciona las bases para poder decidir, pero tiene mucho que ver la persona en la toma de decisiones. Entonces, la evaluación de proyectos se puede agrupar en estas tres etapas, ¿sí? Piezas, yo lo coloqué como un rompecabezas, porque al final pues, deben unirse, no subsiste una sin la otra, no se puede realizar la una sin la otra, entonces por eso están las piezas de rompecabezas. La primera es el perfil o identificación de la idea. La segunda etapa ya es el anteproyecto o estudio de prefactibilidad. Y tercero, el proyecto definitivo. Perfil o identificación de la idea. Acá también es un estudio
que parte pues de un juicio común, de una idea en el juicio común. ¿Por qué en el juicio común? Porque de la observación, de la experiencia, del convivir con cierto grupo de personas o en determinada sociedad, pues a partir de ese juicio común, pues eh, se empieza a establecer una idea. ¿Una idea para qué? Una idea para solucionar una necesidad o una problemática. Bueno, ahora este estudio se define en términos monetarios, pero de una forma general. Acá los términos monetarios no profundizamos tanto en investigación, en cotizaciones muy específicas, etcétera. Lo hacemos pues, de una forma general, global, definir cuánto estimamos que sería la inversión, los costos, los ingresos, la rentabilidad, etcétera. Entonces, para definir el perfil o identificación de la idea, debemos de cumplir en una estructura que por lo menos tenga estos cuatro elementos. La idea del proyecto es la primera, es decir, describir claramente en qué consiste nuestra idea, cuál es el producto, el servicio, qué es lo que queremos hacer, cómo queremos hacerlo, ¿sí? En dónde lo vamos a realizar, a quiénes va dirigido. Es muy importante tener clara la idea lo más lo más clara posible, ¿sí? Porque probablemente la comentemos con otras personas y la idea debe de tener una lógica, ¿sí? Debe presentar una lógica. Si no la compartimos con nadie más, pues por lo menos nosotros debemos estar convencidos de que la idea tiene un sentido lógico para poder desarrollarse. Análisis del entorno. En el análisis del entorno, el entorno es lo que hay alrededor. ¿Alrededor de qué? De la idea, del proyecto que queremos realizar. Eh, Análisis social, económico, cultural, ¿sí? Demográfico, etcétera. Debemos de decir, si voy a desarrollar este proyecto, tengo la idea de desarrollar este proyecto, pero ¿qué es lo que existe alrededor? ¿Quiénes son los competidores? ¿La materia prima cómo sería? ¿Dónde la puedo obtener? ¿Es escasa? ¿Es abundante? ¿Se obtiene aquí en el país? ¿Hay que importarla a las personas? ¿Quiénes lo compran? Yo veo que sí lo consumen, que no lo consumen pero muy poco, o lo consumen pero lo tienen que comprar en otro lado. Culturalmente están acostumbrados, no están acostumbrados a comprarlo. ¿Cuáles son sus ideas de percepción de ese producto o servicio que pienso pues desarrollar? Detección de necesidades, ¿sí? De ahí fue donde partimos, ¿sí? Pero acá las voy a definir y a establecer, porque a lo largo del proyecto no debo de perder el enfoque de que esas necesidades debo de cubrirlas. Eso fue la identificación de las necesidades fue a través de observación, de experiencia, de convivir. Cuando es en un proyecto de modernización, que es decir, una empresa que ya existe, pues las necesidades se ven a nivel interno. Oh, ¿qué necesidades podemos tener? El gerente de producción tiene una necesidad pues, de tener más producto porque el gerente de ventas le está exigiendo cada vez tener más disponibilidad de producto para vender, por ejemplo. Entonces, el gerente de producción tiene una necesidad, tener más producto para que trasladárselo al departamento de ventas y que puedan vender, ¿sí? Pero su situación actual es de que no está cubriendo su necesidad, ¿sí? Porque esto lo digo porque muchas veces es más fácil definir las necesidades en un proyecto nuevo, ¿no? Hay personas que les gusta, veo que hay personas que les gusta tal producto, pero que les gusta que el producto tenga tal característica y nadie lo hace aquí en este sector. O lo hacen,
pero las personas lo tienen que ir a traer hasta en otra ciudad, por ejemplo, lo tienen que importar. ¿Qué pasa si yo lo hiciera? ¿Qué pasa si yo prestara ese servicio que a las personas necesitan acá? Entonces, esa necesidad que yo identifique de un servicio, de un producto, ya sea dentro de la empresa, insisto, o o en un grupo de la sociedad, pues yo la voy a describir acá. ¿Cuáles son las necesidades que se detectaron? Punto 4 es el análisis de oportunidades, que yo, como quien voy a hacer el estudio, pues poseo. ¿Qué oportunidades poseo y me van a ser útiles para satisfacer las necesidades? Esas oportunidades pueden ser experiencia, a lo mejor trabajé en una empresa donde se desarrollaba ese producto o se prestaba ese servicio, preparación o estudios, estudié respecto a cómo poder hacer ese producto, prestar ese servicio. Tengo una estructura física, tengo un local comercial, tengo un vehículo, sí, conozco distribuidores por mis relaciones personales, tengo amigos que pueden llegar a ser mis distribuidores o mis consumidores mayoristas, por ejemplo. Entonces, todas esas son oportunidades que yo debo identificar si las poseo, ¿sí? Y que pueden ayudarme a satisfacer mis necesidades. Perdón, a satisfacer las necesidades que identifiqué. Pasamos a la siguiente pieza, el anteproyecto o estudio de prefactibilidad. Acá, este estudio pues ya profundiza en la investigación, pero de una forma ordenada, en el mercado, en la tecnología a emplear, se determinan costos, también se determinan ingresos y por ende la rentabilidad económica. Porque todos estos datos, mercado, tecnología a emplear, costos, ingresos, rentabilidad, es la base para que los inversionistas tomen una decisión. Este estudio de prefactibilidad o anteproyecto, y la palabra prefactibilidad es, vamos a dimensionar si es posible que se pueda realizar, que se pueda llevar a cabo. Por eso es un poco la idea de prefactibilidad. Tiene cuatro etapas. La primera es la definición conceptual del proyecto. La definición conceptual del proyecto es resultado de la etapa de definición del perfil. La etapa que los cuatro pasos anteriores que acabo de describir. Entonces, eso nos va a llevar a la definición conceptual del proyecto, donde haremos pues una introducción, una descripción de antecedentes. En la introducción, pues es eh, describir de qué se trata de nuestro proyecto, de qué se trata nuestra idea. Antecedentes. Acá podemos describir cuáles son los antecedentes en un tiempo pues no tan lejano, ¿sí? Para que sea funcional la información, 3 meses, 6 meses, un año, de acuerdo al proyecto. Eh, una información histórica, ¿sí? Por eso son antecedentes, una información histórica de cómo se ha desarrollado un producto o servicio similar al que yo quiero proponer. ¿Sí? Si ya existen o han existido, desaparecieron, pues sí había una empresa que fabricaba ese producto, dejó de hacerlo, o existen actualmente dos, o iniciaron dos, ahora hay seis, etcétera. Series de antecedentes. ¿Cómo se ha comportado los consumidores? De forma general, esta información es de forma general en la definición conceptual del proyecto. Los consumidores han crecido, han disminuido, se han mantenido. Hay tendencias que están haciendo de que los consumidores de ese producto o servicio pues han crecido en los últimos 3, 6 meses, un año, etcétera. Entonces, esa es otra parte que hay que establecer. Los antecedentes históricos.
Los objetivos del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos generales específicos del proyecto que yo voy a establecer? No debemos perder de vista el satisfacer las necesidades que identificamos. Ese debería ser pues, nuestro objetivo, el objetivo del proyecto de forma principal. Pero debemos de identificar objetivos secundarios, ¿sí? Que pudiésemos establecer en nuestro proyecto. Puede ser objetivos económicos, pueden ser objetivos sociales, pueden ser objetivos personales, ¿sí? El estudio del proyecto. Puedo, de una forma gráfica, indicarles que consta de 4 elementos, los que están acá con un color: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico financiero y la evaluación económica. Estos, pues, en otro video los abordaré con un mayor detalle cada uno de estos estudios. Luego, concluido el estudio del proyecto, tenemos la evaluación del proyecto. Acá pues aplicamos técnicas económicas, financieras para presentar datos, ¿sí? Cuantitativos de lo que hemos definido en el estudio del proyecto, ¿sí? Esos datos cuantitativos pues los sometemos a una evaluación, como les decía, aplicando técnicas económicas y financieras, en donde nos va a ayudar a predecir si es factible que económicamente el proyecto eh, alcanza los objetivos que nos planteamos, los objetivos económicos. Podemos decir, que tenga rentabilidad. No, pero que tenga la rentabilidad, si es factible, que puede alcanzar esa rentabilidad que nosotros esperamos y que pueda ser sostenible. También en esta evaluación del proyecto podemos llegar a la conclusión de decir en qué momento del tiempo se puede llegar a alcanzar esa rentabilidad. Probablemente muchos proyectos pues, alcanzan los niveles de rentabilidad a lo largo de su vida. Puede ser un mes, 2 meses, 6 meses, un año, 5 años, ¿sí? Entonces, esa medida también la definimos en la evaluación del proyecto. Acá pues también vienen análisis y técnicas que tienen que ver con la valoración del dinero a través del tiempo. Y en el punto 8 tenemos la decisión sobre el proyecto. Pues ya aquí ya es donde se presenta el proyecto, ¿sí? A posibles inversionistas. Quiero traer una aclaración. Estos 4 elementos que están acá no son independientes. La definición conceptual del proyecto nos va a ayudar a dirigir el estudio del proyecto con sus 4 elementos: estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y evaluación, ¿sí? Eso es lo que quería aclararles, que no son independientes, tienen una interrelación entre ellos. Insisto, cuando en otros videos defina los otros temas, cuando defina estos temas de acá, que están de color, les iré explicando cómo se van relacionando entre ellos y con el siguiente paso de la evaluación del proyecto. En la decisión del proyecto puedo agregar también de que tiene mucho que ver no solo la información, el documento, el estudio que presentemos, sino tiene mucho que ver también la forma en que nosotros lo presentemos, ¿sí? Puede estar muy bien elaborado el proyecto, puede tener
una gran posibilidad de poderse desarrollar económicamente y técnicamente el proyecto, pero si no lo sabemos explicar, no lo sabemos expresar, no sabemos transmitir la idea, pues también ese puede ser un elemento que llegue a no convencer a un inversionista. La otra pieza es el proyecto definitivo y es la última. Ya con ella pues es el estudio final y es ahí donde viene la realización del proyecto. Ya es el día en que se echa a andar la producción, el día en que empezamos a comercializar el producto, el día en que empezamos a prestar el servicio. Claro que también lleva ciertas etapas, como por ejemplo actualizar algunas cotizaciones que pudimos haber hecho en el, en el proceso del estudio, actualizar precios, cotizaciones, contratos, firmar contratos con proveedores, con distribuidores, con posibles clientes, etcétera. Bien, espero haya sido útil esta información y, insisto, suscríbase porque iré publicando los videos que corresponden a los temas subsiguientes. Muchas gracias por su atención. Suscríbase a mi canal. Fue un gusto compartir con ustedes. Sígame en mis redes sociales, en, en LinkedIn, Facebook, Instagram y acá en YouTube. Puede buscar los enlaces a través de www.marcogalicia.com. Ahí también encuentra mi correo electrónico para que pueda contactarme. Es m.g@marcogalicia.com. Nos seguimos viendo. Adiós.